Las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad. Raquel Urroz Canán. Audiolibro. Locución por Raquel Urroz Canán. Capítulo 2. Desarrollo económico y organización social de los pueblos mesoamericanos. Caminos y comercio. La gran variedad ecológica de este territorio provocó la creación de circuitos de intercambio comercial entre los distintos pueblos. Esto tuvo el propósito de sumar a los productos de cada comarca por medio de la complementariedad de bienes. Primero, las aldeas desarrollaron los tianguis. Luego, de los barrios salieron los mercaderes especializados y de ahí las peregrinaciones para celebrar ferias y establecer santuarios. Comenzó entonces el intercambio regional y el tráfico interregional o de larga distancia, el cual conformó un sistema de caminos que finalmente articuló toda el área mesoamericana. Los caminos deben ser entendidos como instrumentos para hacer circular relaciones, ideas, productos y conocimientos, y para ser andados por cargadores de a pie o tamemes, quienes junto con el mecapal atravesaban montañas y valles, tocaban costas y descendían a tierras bajas y tropicales. A través de un sistema de relevos es como se avanzaba unos 25 kilómetros en promedio por día y se transportaban unos 23 kilos a las espaldas hasta establecer contactos con otros pueblos. Después de 30 kilómetros aproximadamente, se podían experimentar los cambios en el clima y la vegetación y, por tanto, tener acceso a la diversidad de productos tropicales o bien materias primas propias de zonas con distintas formas de ecología. De modo que el algodón, la sal, el chile, la variedad de frutas o flores eran productos de ciertas áreas naturales requeridas y solicitadas por mesetas altas o zonas frías. Para su transportación se utilizaron desde épocas muy remotas y a manera de grandes corredores, ríos navegables como el Usumacinta, el Candelaria, el Papaloapan o el Coatzacoalcos, por medio de los cuales se enlazaban regiones de diversidad ecológica y se movían canoas cargadas de bienes. Por ejemplo, en el altiplano Chiapas-Guatemala se integraron redes de comunicación por cauces naturales como el Grijalva, el Usumacinta, el Motagua o el Candelaria, por donde pudo moverse el ámbar del Soconusco, las plumas de Guatemala y la gran cochinilla de Oaxaca. La variedad de bienes naturales resultó en la expresión material de su cosmovisión y la forma de comprender y construir el mundo se encarnó en grandes logros artísticos, arquitectónicos y tecnológicos como fueron los caminos y el comercio. En este sentido, es un hecho que frente a tal riqueza natural, los pueblos antiguos de América no requirieron aprovechar los metales a gran escala ni el uso de la rueda para el transporte. Esto a diferencia del desarrollo histórico en el continente euroasiático, el cual desarrolló el bronce, el hierro, el ganado o la tracción animal desde miles de años antes. Las culturas indoamericanas tuvieron su propia evolución cultural en la que fue satisfecho plenamente el conjunto de sus necesidades. A través de las rutas de distribución y la fabricación de objetos, diferentes pueblos lograron comunicarse e integrar sus culturas. Estos pueblos otorgaron el mismo valor, usos y significados a su cultura material asociada a sus necesidades prácticas de orden material y espiritual. En el mundo mesoamericano existía una red de comunicación compuesta por diversos sistemas de caminos. Esta red permitía el tráfico tanto de materias primas como de ciertos bienes de lujo, conectando así a las distintas regiones del territorio. La obsidiana, por ejemplo, fue una tecnología lítica fundamental que se movía desde Honduras y Guatemala hacia el resto del área cultural. La jadeíta, valorada como piedra preciosa altamente simbólica, provenía de la cuenca del Motagua, o el cacao, que se movía desde la costa del Pacífico hacia el resto del territorio mesoamericano. De hecho, uno de los pueblos más antiguos que se especializó en el comercio de larga distancia fue el maya chontal, quienes vincularon el altiplano central con las tierras del sur por medio de puertos de intercambio, ya fuera por el interior del Petén o bien por las costas del Golfo y el Caribe, desde Cozumel, Tulum y Chetumal hasta algunos puertos en Honduras. Asimismo, en algún momento temprano del desarrollo histórico mesoamericano, se alcanzaron ciertas fronteras en términos de obtención y aprovechamiento de bienes diversos.
Hacia el norte, por ejemplo, la turquesa circulaba desde Chaco Canyon en la cuenca del Colorado hasta Altavista y La Quemada en Zacatecas y de ahí a Teotihuacán. También podía moverse desde Arizona a través de Casas Grandes y Paquimé en Chihuahua y Schroeder en Durango, y luego el resto de su distribución por la Mixteca poblana, Chichén Itzá y hasta Costa Rica. Urbanismo y manejo del agua. El movimiento de comerciantes, materias primas y productos manufacturados se concentraba en centros comerciales y capitales políticas, desde donde salían rutas formando redes regionales y suprarregionales, las cuales establecieron las conexiones económicas, culturales e industriales necesarias. Este desarrollo, desde luego, viene vinculado al urbanismo, otro gran logro mesoamericano. Las ciudades y sus edificaciones son el resultado de arquitectos que planificaron y construyeron grandes urbes con centros ceremoniales hechos de rocas volcánicas, ya fueran basálticas, andesíticas o graníticas. Además, fue fundamental el manejo del agua para el desarrollo social en las grandes urbes mesoamericanas. Con las obras hidráulicas y la ingeniería agrícola se alcanzaron altos niveles de productividad y, por tanto, grandes centros con concentración de población en torno a centros ceremoniales. Un ejemplo de gran planificación urbana fue Teotihuacán, con su red de canales de agua potable y sus trazos regulares desde donde se distribuyó al resto del espacio urbano en centros administrativos, palacios ceremoniales y barrios multiétnicos. En realidad, a lo largo de la historia antigua de México, hubo una sucesión de sistemas agrícolas cada vez más intensos y sofisticados, los cuales permitieron la utilización adecuada de los depósitos de agua para la siembra y el cultivo de las tierras, incluso con la capacidad de generar un ciclo de producción tras otro, es decir, no solo de temporal, sino a partir de ciclos de regadío. Un ejemplo es lo que sucedió a partir de las condiciones naturales existentes en el altiplano central. Esta suerte de meseta central está estructurada por montañas y volcanes que se enlazan con valles adyacentes y de ahí hacia tierras bajas y hacia los litorales de ambas costas. Hacia adentro, la Cuenca de México estuvo alguna vez conformada en su estructura geográfica fundamentalmente por aguas, las cuales permitieron que sus pueblos desarrollaran técnicas para el regadío de áreas fértiles. Se trataba de una agricultura hidráulica compuesta primordialmente por canales, acequias y terrazas, lo que a su vez hizo posible alcanzar un clímax en el desarrollo urbano. Incluso en el caso de los suelos secos se utilizaba el excremento humano como fertilizante, mientras que en los suelos pantanosos se construyeron chinampas, lo que permitía crear una enorme variedad de cultivos. El Valle de México, transformado en cuenca, desarrolló un ciclo hidrológico en torno al cual escurrían las lluvias de las laderas de las montañas que la rodean, las cuales en parte se infiltraban a los substratos y en parte reaparecían en forma de manantiales. Ambas formas líquidas nutrían los lagos saturados que eran acuíferos cerrados. De modo que el sistema fluvial de la cuenca no formó ríos, más bien estaba conformando corrientes que alimentaban afluentes para crear grietas y barrancas, las cuales producían riachuelos o arroyos que incluso podían evaporarse, mientras que las sales permanecían acumuladas durante miles de años. Así, a partir del lago de Texcoco como eje rector del paisaje de la cuenca, se configuró culturalmente un ecosistema general donde el área se vio integrada gracias a sus elementos correlacionados. La diversidad ecológica y los paisajes de poblados lacustres y ribereños aprovecharon bienes diversos, ya no solo agrícolas, sino provenientes de los lagos, del bosque y de distintos nichos ambientales. Por ejemplo, en las llanuras ribereñas se cultivaban yacimientos de minerales de cal, mientras que al sur de la cuenca el régimen de lluvias y la temperatura resultaba favorable para el cultivo de plantas diversas. Es el caso del maíz, el chile y el frijol, que se sembraban profusamente en torno a las aldeas rurales y a los islotes de la chinampería. Por otra parte, se extendieron poblados serranos que cultivaban sembradíos de maguey, nopal y agave, precisamente en los suelos secos de las laderas pelonas. Asimismo, se iban cubriendo las laderas de las montañas circundantes, donde se aprovechaban las corrientes y manantiales para ser canalizadas en terrazas agrícolas.
Aún hoy es posible reconocer restos de ello en Milpa Alta, por ejemplo. Los pueblos indígenas y su coexistencia con la tierra y el agua, como binomio inseparable, nos muestran lecciones de supervivencia, de cuidados, de mantenimiento y de conservación, en suma, de un vínculo equilibrado y respetuoso con el hábitat. Todavía en nuestros días, las fuentes naturales son tratadas de forma que no son explotadas o exprimidas, sino entablando una relación más sana porque estos espacios son considerados parte constitutiva de su casa, del hogar de todas y todos los seres vivos. No se interviene en ellos con tecnología invasiva o industria contaminante, sobre todo porque no existe el propósito de generar dinero. El diálogo con los elementos naturales es tomado en serio y de forma responsable a través del lenguaje ritual con el fin único de convertir a la naturaleza en la más preciada de las aliadas y compañeras para la vida futura. El barrio, base de la organización económica, política y social indígena. Los poblados o localidades internas de los sitios urbanos en el centro de México fueron denominados calpulli y eran segmentos territoriales que, como unidades básicas de cohesión social, integraban a cierta comunidad campesina formada por macehualtin o gente común organizada en familias extensas. Su naturaleza corporativa permitía que cada barrio se constituyera en torno a un dios patrono y a una profesión bajo normas colectivas. Se vinculaban en la base de un origen o ascendencia mítica común por parte del linaje gobernante, mientras que para los miembros del calpulli estos podían variar en sus componentes étnicos para convivir y cohabitar. De manera que bajo un sistema político que incluía tierras y campesinos, se organizaba la comunidad a lo largo de una extensión de tierra determinada pero dispersa sobre el paisaje circundante. Así, en el orden espacial, el calpulli no era un territorio definido, pues no contaba con fronteras administrativas. Más bien, los calpulli resultaban una combinación de comunidades urbanas y rurales que incluían el ámbito construido más el medio natural que los rodeaba. En realidad, cada uno de los miembros del calpulli cohabitaba en una relación con el paisaje circundante, el cual incluía diversos ambientes. La unidad mayor a nivel regional se denominaba Altepetl y contenía varios barrios interconectados entre sí dentro de una suerte de señorío o ciudad-estado. Como asentamiento político mayor, aparentemente carecía de un ordenamiento y de límites claros. Sin embargo, combinaba elementos sociales y naturales, configurando un paisaje ritual donde se llevaban a cabo las prácticas religiosas y en donde quedaban integrados en una geografía sagrada. La persistencia de este modelo social colectivo aún se percibe por medio de la ritualidad llevada a cabo en las comunidades de tradición indígena. Desde un punto de vista cultural, los pueblos en México aún marcan y moldean su entorno para establecer un vínculo con sus potencias, de modo que se reviste de significados simbólicos que cobran sentido en la medida que se reciben beneficios de ambos lados y se da la retroalimentación mutua. Capítulo 3. Religión mesoamericana y espiritualidad indígena. Animales y naturaleza. Las sociedades prehispánicas concibieron un panteón de dioses relacionados con las fuerzas de la naturaleza. El culto antiguo en general veneraba cada uno de los seres vivos y elementos físicos dentro de un orden ritual y una estructura anual de fiestas que correlacionaba ciclos naturales con actividades sociales. Primero que nada, cabe decir que los dioses mesoamericanos son entidades con características animales. De hecho, cada ser humano cuenta con un alma animal, la que sirve para vincularse con alguno de ellos e incluso más allá de la muerte, como es el caso del perro, quien funge como guía del alma a través del inframundo. El xoloescuincle conoce el camino para que el muerto pueda cumplir con la entrega de dones funerarios una vez haya pasado por los diferentes planos. El perro, pues, es acompañante del ser humano en la vida y en la muerte. Y es que la muerte no se elimina, ni se esconde, ni se aleja. Por el contrario, la muerte nos visita periódicamente y contiene la semilla de la vida.
Esta es una religión politeísta donde los seres humanos albergan múltiples almas y no solo un cerebro. Una de ellas es terrenal, pero otras están conectadas con mundos sagrados. Se trata de almas que se hermanan con el dios patrono, el dios étnico, el dios solar y el maíz también. Pero en el caso de los animales, estos muestran cualidades de comportamiento que son susceptibles de ser compartidas con los humanos. De manera que los registros calendáricos también resultan en códigos y catálogos completos que describen características y atributos zoológicos que representan a los dioses junto con su naturaleza para así poder actuar en el mundo. Los animales, por tanto, son compañeros fundamentales del ser humano y cohabitan en una relación determinante con cada persona hasta compenetrarse en una suerte de coesencia íntima, la cual explica los aspectos semejantes de toda existencia entre seres vivos. Pero también las tradiciones y mitos nos hablan de seres animados de tipo vegetal y mineral. Los lugares también contienen alma y por esto se debe entablar una relación equilibrada y de respeto con todas las cosas y objetos porque albergan fuerzas sobrenaturales y pueden ser guardianes de todos los sitios del universo. No obstante, las criaturas y todos los entes que pueblan el mundo no son superiores ni inferiores, tampoco eternos ni exigen subordinación. Los dioses o fuerzas de la naturaleza, en su dinamismo misterioso, más bien aparecen y desaparecen, se presentan para beneficiar o perjudicar. En todas sus manifestaciones, las deidades pertenecen al ámbito de lo cambiante y forman parte de los ciclos de la vida y de la muerte. Las fuerzas naturales o las deidades prehispánicas habitan el mundo en sus tres planos de realidad, el supramundo, la tierra y el inframundo, los cuales en su conjunto configuran una topografía espiritual o una geografía sagrada, porque pertenecen al mundo misterioso donde gobiernan como seres constituidos por otras sustancias. Sin embargo, tienen la facultad de irrumpir en nuestras vidas permanentemente para afectarnos de una u otra manera. En el nivel celeste, la pareja dual concibe a un par de dioses creadores y sostenedores del firmamento, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ellos a su vez se desdoblan en más deidades para apoyarse en sus labores cotidianos. En el plano terrenal, la diosa Coatlicue o Tlatecutli espera recibir los cuerpos que serán devorados y luego devueltos porque son dadoras de vida antes que nada. En el inframundo, la pareja de la muerte también espera sus ofrendas a cambio del descanso final. Los mitos cuentan las acciones de los dioses y sus formas de relacionarse entre sí y con todos los demás seres. Y son las reglas del rito que contienen la codificación necesaria que permite el acceso a la identidad y a la estructura de las historias primordiales que revelan los paradigmas, las leyes para vivir en sociedad. Dentro de estas concepciones que explican el universo mesoamericano, se encuentran los elementos de la naturaleza concebidos como criaturas vivas que crean y destruyen, es decir, que trabajan para la reproducción de la vida y por tanto necesitan alimento, descanso, relevos y colaboración. Son partícipes junto con la sociedad en la búsqueda del equilibrio cósmico dentro del cual se elaboran intercambios y convenios de reciprocidad. Los seres humanos, por su parte, brindan su cooperación con los entes animales que pueblan en los distintos planos cósmicos para lograr el buen funcionamiento de los ciclos reproductivos. Por tanto, los elementos naturales no pueden ser explotados de ninguna manera, ya que existe una relación con los ecosistemas basada en la interacción y el entrelazamiento permanente. Se trata, pues, de una visión holística de un mundo dinámico donde se configuran redes complejas de colaboración para la coexistencia de todas y todos los entes vivos. Sol y tierra. El proceso biológico y agrícola que formó al cereal estuvo acompañado de la conceptualización de otros elementos naturales involucrados en dicha actividad. Su poder regenerador, resultado del entrelazamiento de la planta con la tierra y con el agua, se complementó con otra fuerza creadora y rectora, la misma que ordenaba los espacios cósmicos. Se trata del Sol y de sus movimientos en el cielo. Ellos trazaban un cuadrado original, como si fuesen las fronteras del universo, y dentro de él un centro donde se cruzarían sus regiones.
Se concebía, pues, un espacio geométrico que se replicaba en múltiples escalas terrenales, y entre ellas, en el espacio concreto más acotado y familiar que es la milpa. De este modo, el territorio se representaba también con el movimiento aparente del Sol, junto con sus rumbos y sus límites a lo largo del firmamento. Se materializa en el propio petate, el cual se extiende a los 4 rumbos y simboliza una sola unidad territorial. Toda la superficie de la Tierra está rodeada de agua, es la náhuac. La Tierra y el Sol serían, pues, las 2 fuerzas engendradoras de la planta, y junto con ellos se concebían los orígenes del cosmos en su totalidad. Nacía así, en la civilización mesoamericana, el dios del maíz, y este se equiparaba al gobernante que debía equilibrar aquella relación entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza para la permanente reproducción y bienestar del grupo social. Vida y muerte. Fue la Tierra la misma que se concibió como un ser vivo que abría periódicamente sus entrañas para recibir a la semilla y regresarla convertida en fruto. Así, en una suerte de diada o triada junto a la lluvia, la planta del maíz en conjunción con la tierra constituyeron los elementos indispensables en la práctica agrícola. De modo que ya fuera alguno de sus elementos por separado o todo el proceso en su conjunto, indistintamente simbolizaban la creación, la misma que incluía la muerte y la resurrección de la vida, o lo que es lo mismo, la fertilidad absoluta. El mundo indígena se organiza y se reorganiza después de catástrofes o destrucciones. El mundo, pues, es un producto de creaciones repetidas, transformadas, pero siempre reelaborado con base en los vestigios de los ancestros que deben ser venerados. Quetzalcóatl puso el ejemplo y nos legó esta enseñanza como la deidad que conoció los secretos del inframundo y se sumergió en sus entrañas. Allí dentro, una vez hallados los huesos de los ancestros de épocas pasadas, el Dios creador los reunió y juntó con su propio líquido vital para que en una mezcolanza sagrada la semilla fuera introducida y plantada. El fruto que brinda la tierra es producto entonces del trabajo de los dioses junto con los muertos de otras edades, de forma que deben ser venerados, alimentados y recompensados por su labor. Lo que sucede cada año a la hora que nos visitan para ofrecerles sus platillos y comidas favoritas consiste en iluminar su camino de vuelta hacia el inframundo, donde el ciclo de la muerte y de la vida volverá a comenzar una vez más. En realidad, se trata de la propia tierra que, como un ser viviente y generador de vida, abrazaba a los progenitores de pueblos, tanto como a los muertos que regresaban a su seno. De modo que los ancestros son seres míticos que están en el mundo de la muerte, pero se manifiestan visiblemente como las piedras que se instalaron en los paisajes de México para ocupar un lugar definitivo. Sin embargo, se fecunda la vida en el inframundo. El lugar de los muertos es el vientre de la tierra y por tanto la muerte es una necesidad cósmica por excelencia. Los mitos cuentan que la gran mayoría de las personas acudían al Mictlán al morir. Pero hay otras regiones o recintos del mundo donde también se distribuyen los que mueren. Son regiones distintas como casas o repositorios para desde allí accionar y seguir contribuyendo con la energía vital necesaria al motor del universo. Solo al final, con la descomposición del cuerpo, viene la regeneración en nuevas formas. Es con los rituales y con las ofrendas correspondientes que se llevan a cabo que se anima y se reactiva la vida en el mundo. Capítulo 4. Las cosmovisiones de los pueblos originarios de México. La geografía sagrada del mundo indígena. Todas y todos tenemos una visión del mundo, del universo. Los pueblos antiguos, en cambio, tenían una mirada integral y holística que incluía, junto con los seres humanos, a los animales, los astros y la naturaleza entera. Este es un modelo del mundo atravesado por el filtro de su cultura y su herencia milenaria, donde lo importante está en el propio vínculo del ser humano con el universo por medio de creencias, emociones, saberes, comportamientos, actitudes y conocimientos. Esta filosofía de la vida, donde se busca comprender el lugar que ocupa la mujer y el hombre dentro del cosmos, es un universo que comprende todo lo que puede imaginar la mente humana.
Luego vienen las formas materiales que adopta este mundo y las cuales estructuramos a partir de lo que aprendimos desde pequeños. La cultura materna, la comida, la lengua, el hogar y el entorno. Las sociedades mesoamericanas tenían un concepto que abarcaba un todo estructurado y ordenado, pero no en el sentido únicamente religioso, más bien en el contexto de la conexión con el entorno que abarcaban el cielo y las aguas. De ahí el culto a los elementos de la naturaleza, como son los cerros o las cuevas, por ejemplo. En la observación de los astros o en el trabajo con la tierra es que se desarrolló una forma de entendimiento del mundo más intuitiva, pero no por ello menos racional, lo que dio lugar a un conjunto de conocimientos que aún siguen llevándose a la práctica y funcionando entre las comunidades campesinas. Toda la interpretación que damos al mundo junto con su funcionamiento es parte de una necesidad por entender a la humanidad en sus propios entornos. De modo que en cada comunidad que habita ciertas latitudes, arranca un proceso de construcción de la visión del universo compartida, y así comienza a observarse el ser humano a sí mismo por fases, hasta lo más abstracto que son sus propias ideas con respecto a los demás seres y objetos que habitan su mismo espacio. No obstante, esta civilización indoamericana y sus pueblos en territorio que hoy es México, elaboró estructuras complejas de explicación basadas en sistemas de creencias configuradas por tiempos largos, siglos y hasta milenios. Y aunque con la conquista europea toda esta sistematización del conocimiento se interrumpió al destruir ciertas prácticas científicas y espirituales, perduraron sin embargo algunos saberes en los extractos más rurales, precisamente entre la gente más apegada a su terruño y a sus costumbres ancestrales de larga tradición indígena. La cosmología prehispánica generó un sistema de referencias visibles en el medio ambiente cuyos signos se interpretan para el orden de la vida en común. De modo que el ambiente natural donde se desarrollan los pueblos indígenas se ha convertido, por un lado, en campo de acción para la interacción social de sus comunidades. Por el otro, una forma de conocimiento que contiene la explicación del cosmos, aunque ésta se exprese de formas simbólicas. El equilibrio vital y el respeto a los ciclos de la naturaleza. Todos los aspectos del espacio físico son el componente fundamental de las cosmovisiones indígenas. Los movimientos y ciclos vitales son posibles y se explican en la medida en que se observa el cielo, se bendice la tierra, se venera el cerro y se cuida del agua. Todo el mundo material es un complejo, una unidad cósmica. Un circuito por donde circula el fuego de los volcanes y las aguas del mar, los manantiales y los ríos, las lagunas y la lluvia contenida en las nubes a lo largo de sus desplazamientos. Dentro del gran ciclo hidrológico planetario intervienen todos los fenómenos físicos. Así, por ejemplo, la montaña sagrada, donde se posan las nubes cargadas de agua, se vuelve el gran contenedor y reservorio de líquido vital. A su vez, las lluvias se transportan por las montañas para ser transformadas y regar los campos mexicanos, y que también se filtran a las entrañas de la tierra para reaparecer por sus aperturas en forma de manantiales. Los grandes observadores de estos ciclos vitales son las comunidades campesinas de México. Los especialistas rituales son quienes establecen la red que liga a las cuevas, a los árboles y a las montañas como portales que comunican los distintos planos del cosmos. El cerro sagrado, desde tiempos olmecas, se levanta entre los humedales y su deidad se vuelve el dueño que cuida y mantiene el lugar junto con el equilibrio de su ecosistema para el bienestar de la comunidad. Los dueños de los lugares naturales son exigentes. A cambio de su abastecimiento, riquezas y bienes naturales, demandan cuidado, protección, ofrendas y respeto. Los pueblos autóctonos de México creen y saben que de la naturaleza depende la fertilidad, la vida. El cerro almacena los mantenimientos y su dueño, Tlaloc, es quien los puede compartir y distribuir periódicamente a cambio de exigir la colaboración activa de toda la comunidad. En suma, la tradición guarda los códigos culturales que marcan las formas de contribuir, venerar y respetar cada uno de los elementos que trabajan en el equilibrio vital. Asimismo, los portales de la Tierra permiten la conexión con otras capas del cosmos. Se trata de las cuevas, los cenotes, los árboles y los cerros que se vinculan con el origen de las aguas y, por tanto, con la capacidad de mantener al ser humano vivo trabajando. El inframundo es hogar de los ancestros quienes nos visitan periódicamente
En los distintos niveles del cielo habitan las deidades que sostienen el firmamento y evitan su derrumbe. Tlaloc, junto con sus ayudantes, permite las lluvias si la petición se realiza de forma correcta, lo que permite en todo caso preparar la siembra y permitir el crecimiento de la planta dentro del ciclo agrícola. Las fiestas marcan estos momentos para al fin celebrar los primeros elotes y las cosechas. Así como en el mundo religioso mesoamericano, las ceremonias tradicionales de la actualidad permiten todavía la cohesión social y la perdurabilidad de las distintas etnias de México. Estas prácticas religiosas comprenden un universo sagrado de fuerzas anímicas que actúan en nuestro mundo por medio de juegos de reciprocidad, de dones y de entregas periódicas, con el propósito de buscar la producción agrícola, la reproducción del grupo social, en fin, el bienestar de todos los seres vivos. La religiosidad popular se basa aún en la experiencia práctica con relación a todo lo que acaece en el medio físico. De modo que el sistema de valores y creencias de las comunidades se basa en los conocimientos derivados de dicha relación. Estas explicaciones sobre el mundo natural se convirtieron en mitos y narraciones que aún se cuentan entre los pueblos y cuentan el origen y el funcionamiento del mundo sagrado. Además, dentro de la explicación de su estructura se encuentran las nociones del espacio, el tiempo y los rumbos del universo, el cielo y la tierra, el agua y los cerros, el clima y la meteorología. Los mitos fundacionales y los relatos contemporáneos se armonizan con el culto a la dualidad de las fuerzas naturales, para así interpretar al mundo de forma orgánica en donde participamos y cohabitamos todas y todos. Las cosmovisiones de los pueblos autóctonos hasta la fecha tienen un vínculo con la naturaleza tal que les permite mantener el equilibrio medioambiental, ya sea para controlar o, en su defecto, para prever y regular en la medida de lo posible ciertos fenómenos naturales. Sobre todo al reverenciar y respetar los elementos y eventos del mundo físico, como si fuera un juego de fuerzas contrarias, se está permitiendo que actúen a favor del mantenimiento de la vida en el planeta. Las cosmogonías indígenas así lo narran. El mundo se creó y la humanidad fue engendrada desde un cerro, una cueva, un árbol o desde la tierra misma en forma de cocodrilo. Desde sus fauces emergen los ancestros para comenzar a contar el tiempo y llevar las cuentas desde el día de la creación, para así celebrar el inicio de la vida. Los dioses crearon al mundo, a los seres vivos y a las leyes que los rigen. Esto a cambio de recibir en devolución el contradón, es decir, la veneración y la ofrenda. De esta manera, tanto dioses como seres vivos trabajan y contribuyen para su permanencia en el mundo. Es en la ritualidad que se vive con la lógica que marcan los mitos de origen y las leyes que se desprenden de sus principios de dualidad. El día y la noche, lo masculino y lo femenino, lo frío y lo caliente, la vida y la muerte. La reciprocidad con los entes sagrados que pueblan el cosmos consiste en rendir honores, brindar alimento y esperar entonces la retribución de la energía vital, el movimiento que permite la alternancia de las fuerzas opuestas y que generan el Nahui-Olin, el mundo que se mueve con el viento. La pirámide, el árbol, el volcán y el cosmos. La fuerza de Huehueteotl, o el dios viejo, aparece cuando los dioses de la creación transforman el mundo con el fuego, de manera que el cosmos y sus habitantes están vivos y sufren perpetuos cambios, tal y como los movimientos que producen los volcanes activos. La pirámide es su imitación, es la montaña artificial que representa toda la centralidad del mundo. Los edificios principales de un núcleo urbano prehispánico son modelo del cosmos también. El Tlachicualtépetl de Cholula representa la montaña sagrada que los mitos han denominado Tonacatépetl. Este es el cerro divino de los mantenimientos que guarda en su interior el maíz y las aguas primordiales. Por su parte, el templo mayor o Hueyteocalli de Tenochtitlán era la proyección del monte sagrado y una réplica materializada de los componentes del paisaje circundante del lago de Texcoco y la Cuenca de México. El corazón, dueño y gobernante del monte sagrado era Tlaloc, y como dios de la lluvia, de la tierra y del agua, o del ciclo hidrológico en su conjunto, resumía y reactualizaba el antiguo culto campesino a la tierra que englobaba, una vez más, las fases agrícolas y a la fertilidad misma.
Por debajo de la montaña existen portales que adquieren forma de cueva y donde emana agua y manantiales. Se creía que dentro y debajo del cerro existía una gran bodega de tesoros o una troje que guardaba las riquezas acuáticas como las semillas. Era asimismo unas enormes fauces del monstruo que devoraba los bienes y se llamaba Tamuanchan, que quiere decir lugar de niebla, pero también cielo y su contraparte, inframundo. Este lugar es todos los lugares de origen, Chicomostoc o Tolan, matriz de donde salen los pueblos que migran, los linajes que pueblan el territorio de México. También existía un paraíso subterráneo denominado Tlalocan, y era la morada del guardián de los bienes más preciados. Su gobernante es el dueño del cerro, es el corazón del monte. De alguna manera, las funciones de Tlaloc se extienden hasta la cima de los cerros más altos del paisaje y hasta el cielo, a donde llega por medio de ese árbol que funge precisamente como puente comunicante y motor que potencia y refuerza el movimiento de los contrarios, fuego y agua, y por ende mantiene la estabilidad del cosmos. Sacralizar los elementos naturales es una práctica y creencia que aún hoy persiste. El paisaje de la Cuenca de México, junto con sus características volcánicas e hidrológicas, es venerado, y su culto se resumió en la figura de la montaña sagrada, la cual contiene en su interior también el fuego y el agua que permite el dinamismo del mundo. Por ejemplo, el volcán Popocatépetl, apodado cariñosamente como Don Goyo, debe ser visitado cada año por las comunidades aledañas para recibir sus mensajes y sus dones a través de un intercambio de regalos dentro de un contexto ritual. Otro ejemplo es el árbol torcido, que es hueco. Es un poste o axis mundi que permite movilizar las fuerzas que circulan en el mundo, desde el cielo y hasta el inframundo. El árbol del centro del mundo puede ser una mata de maíz, un ahuehuete, una ceiba y hasta un nopal. Se proyecta en 4 direcciones, 4 dioses, 4 plantas de maíz, 4 colores, 4 tlaloques o 4 pájaros, los cuales portan, distribuyen y reparten sus beneficios y riquezas naturales a todos los pueblos. El templo representa el eje central del espacio cósmico. Es árbol sagrado, Tamuanchan, que crece sobre una cama de canales de agua, Tlalocan, los cuales se encuentran unidos por la superficie terrestre que es un portal, una boca de monstruo o un ser cocodriliano, Zipactli Tlatecuhtli. El templo o eje central que conecta los espacios cósmicos y que incluye el cielo, la tierra y el inframundo cuenta con 2 aperturas. La cueva es una, las ramas de los árboles es la otra, por donde se junta y se amarra toda la geografía sagrada. El producto que ve la luz son las flores, las que representan a las distintas etnias que brotan para partir y disponerse a poblar las regiones y tomar su propio lugar en el mundo, guiados por el dios patrono de la humanidad, Quetzalcóatl. Los pueblos autóctonos de México veneran a la tierra completa, pero desde su propio lugar a una escala moderada y local. Intuyen, saben, creen y constatan que la parte afecta al todo y que el todo impacta a la parte, que todo se interconecta y se interrelaciona dentro de los ciclos vitales que mueven al cosmos integrado por varios niveles. Mientras se mantengan sanos y energizados sus elementos, el equilibrio cósmico gobernará para con ello hacer posible el milagro de la vida. Finaliza parte 2.